seguido de cardiología, lo cual puede obedecer al volumen de procedimientos que se realizan en el área o en la sala de gastrointestinal. Y es importante resaltar que dentro de esas reclamaciones, el 61%, que era el doble, pues, guardando las proporciones, de los casos que se presentaron en el quirófano, obedecieron a la muerte del paciente. Y también es importante resaltar que se presentaron lesiones neurológicas permanentes y neumonitis por aspiración, es algo considerable, pero pues muy, siendo casi equiparables entre los dos ámbitos. Respecto a la sedación específicamente, tenemos este metaanálisis del año 2016, en el cual se estudiaron 55 artículos, cerca de 9.600 pacientes o procedimientos, que fue una sedación que se administró en el servicio de urgencias por urgentólogos, médicos generales, residentes o enfermeras, en los que ellos encuentran una incidencia de cerca de 40 casos de hipoxemia o de saturación por cada 1.000 procedimientos realizados, 16 por 1.000 de vómitos, 15 de hipotensión, apnea en un 12 por 1.000, y vemos cómo la intubación, pues la necesidad de intubación y la aspiración fueron 1.6 a 1.2 por cada 1.000 procedimientos. Lo que podemos concluir entonces que la mayoría de los casos o los malos resultados que se vieron en esas estadísticas que les mostré obedecieron a una atención subóptima y que no obedecía a los principios básicos de la práctica segura, y que cuando se mantiene la calidad en el ambiente de sedación y una adecuada preparación del paciente, pues las complicaciones graves van a ser raras. Así, podemos observar que la sedación es un procedimiento seguro de realizar, sin importar, pues, de cierta forma, quién es el proveedor de la sedación en estos casos que mostramos específicamente. Respecto a las normas y guías que hay actualmente, encontramos que desde 1996 se empezaron a crear grupos de sedación por los anestesiólogos debido a que había una gran cantidad de pacientes de diferentes especialidades que requerían la sedación fuera del quirófano, y no fue sino hasta 2013, con la resolución 1441, cuando por primera vez se mencionaron dentro de los estándares de habilitación, modificados al siguiente año por la resolución 2003, que estuvo vigente hasta el año pasado, hasta el 25 de noviembre, en la cual fue reemplazada por la resolución 3100 de 2019. Esta incluye el manual de habilitación de los servicios de salud y brinda unas recomendaciones para el ejercicio de la sedación, en las cuales ellos dicen que el profesional debe ser distinto al que realiza el procedimiento. Esto ya se sabía desde la resolución anterior, que puede ser un anestesiólogo, un médico o un odontólogo, que estos dos últimos deben acreditar un curso de soporte vital básico y de sedación, que la sedación grado 3 debe ser administrada por un médico con especialización médico-quirúrgica, y que la sedación grado 4 se debe dar solo por anestesiólogos, así como en ciertas condiciones que vamos a ver más adelante. Que el servicio debe contar con un área de recuperación, y en caso de que no cuente con un área de recuperación específica, se puede hacer en el mismo lugar donde se realiza la sedación. Que se deben incluir listas de chequeo en las cuales se relacione la historia clínica del paciente y se debe verificar la evaluación de la vía aérea y el tiempo de ayuno. Que también se debe hacer un registro de la monitorización del nivel de conciencia, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial a intervalos regulares, que aunque no lo mencionan específicamente, se debe dar entre 3 y 5 minutos, cada 3 a 5 minutos. Estas son las guías de práctica que hay en la actualidad, en la cual nos vamos a basar principalmente en la guía colombiana, una guía muy completa publicada en 2016, la guía europea
la guía de la ASA para sedación moderada y la guía canadiense, estas dos últimas de 2018. La guía colombiana, como les mencionaba, es una guía muy completa, es el producto de la colaboración de varias sociedades, la Sociedad Colombiana de Anestesiología, la colaboración Cochrane, con sede en Bogotá, la Universidad Nacional, pero también con la participación de la Sociedad de Gastroenterología, de Cirugía Maxilofacial, de Radiología, Odontología Pediátrica, Obstetricia y Ginecología y por supuesto de la ESCARI. Ellos plantean estos 5 puntos en los cuales tratan de resolver pues como las preguntas clínicas. Ellos en el primer ítem van a hablar acerca de la preparación. En ese mismo ítem ellos van a hablar acerca de quién debe administrar la sedación. Posteriormente van a hablar acerca de las intervenciones efectivas y seguras para la monitorización del paciente. Luego hablan acerca de cuáles son las intervenciones más seguras, intervenciones farmacológicas para para brindar la sedación, y acerca de cuáles en el post-sedación, cuáles son pues, como las medidas más seguras también para brindarle a los pacientes. En cuanto al primer ítem de preparación, la mayoría todas las guías hablan acerca de la valoración del paciente. Debe haber una valoración previa del paciente que se va a llevar a sedación. En este registro de cerca de 1.380.000 casos de procedimientos endoscópicos de endoscópico-colonoscopia, se encontró que los pacientes mayores de 65 años y principalmente los mayores de 75 tienen un riesgo entre 2 y 4 veces más de presentar algún evento adverso durante la colonoscopia o la sedación para alguno de estos dos procedimientos. Así como los pacientes mayor a ASA 3 tienen un riesgo de entre 3 y 7 veces más de presentar un evento adverso. Es así como la guía recomienda entonces que todos los pacientes que vayan a un procedimiento bajo sedación requieran una valoración, la cual debe incluir estos aspectos: edad, peso, talla, antecedentes, clase funcional, clasificación de la ASA, valoración de la vía aérea y cardiopulmonar, condición fisiológica y rasgos de personalidad ansiosa. Y como punto de buena práctica, pues habla acerca de que los pacientes que tienen riesgo cardiovascular, riesgo de alguna alteración respiratoria o vía aérea difícil, con enfermedad hepática renal, obesidad mórbida, síndrome de apnea obstructiva o riesgo de broncoaspiración, antecedente de un evento adverso en una sedación previa o mayor de 75 años, o ASA 4 o mayor, debe ser realizado por el anestesiólogo. También recomiendan que los pacientes que vayan a ASA 3 y ASA 4, que se vayan a someter a un procedimiento de sedación, pues que esta no se haga fuera del quirófano. Toda la evidencia respecto a estas recomendaciones vamos a encontrar que es una evidencia de baja o muy baja calidad. Respecto al consentimiento informado, pues más que cumplir con la norma, es que el paciente entienda qué es una sedación y la diferencia con la anestesia general, dado que las expectativas muchas veces del paciente son diferentes a los objetivos del anestesiólogo, que fueron los que mencionamos al principio. Entonces debe quedar muy claro para que el paciente también pues, tenga una colaboración en el procedimiento como tal. Y en caso de que no esté dormido como tal, como todos los pacientes quieren estar para un procedimiento incómodo, pues que no tenga pues como esa disyuntiva en lo que él quiere y lo que el anestesiólogo le va a brindar. El ambiente de sedación pues se adapta pues como a lo que dice la norma, en lo que se debe tener como mínimo una fuente de oxígeno confiable, que tengan un aspirador que sea diferente al que está realizando el procedimiento, el equipo de reanimación, medicamentos de emergencia que puedan revertir los efectos de los medicamentos que estamos utilizando, y pues que tenga el personal capacitado para hacer un RCP básico y avanzado
en caso de que se presente en algún momento. Respecto a las listas de chequeo, ellos pues, realmente lo que hacen es extrapolar la información que hay acerca de la importancia de las listas de chequeo en el quirófano. Con este metaanálisis, en el que se estudiaron 7 estudios observacionales, más de 37.000 pacientes, encuentran que las listas de chequeo van a disminuir la probabilidad de cualquier tipo de complicación y de la frecuencia de la infección en el sitio operatorio cuando se realizan, pero no mostraron diferencia en la infección respiratoria o en el regreso no planeado a la sala de cirugía o la muerte, por lo que la guía recomienda que se deben utilizar las listas de chequeo que la persona que va para sedación con el fin de disminuir la frecuencia de complicaciones derivadas del procedimiento. Respecto al ayuno, ¿cambia para sedación o se puede extrapolarlo de anestesia general? Realmente la guía lo que hace es extrapolar lo que tenemos acerca de la anestesia general, basado en que un procedimiento de sedación en cualquier momento se podría convertir, ya sea de forma deliberada o inadvertida, en una anestesia general, por lo que pues, el paciente debería tener un ayuno completo. Entonces quedamos en que los pacientes, el ayuno va a ser 6 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros, estamos hablando de personas, de adultos, ¿cierto? Y que los pacientes que tengan alguna patología que pueda alterar el vaciamiento gástrico, como la obesidad, la diabetes, el reflujo gastroesofágico grave, se debe considerar ayuno pues ya de 8 horas como punto de buena práctica. A principio de año sale este consenso internacional multidisciplinario en el que ellos hacen una revisión de la literatura y brindan unas recomendaciones que son un poco polémicas, porque ellos dicen, los pacientes que no tengan, ellos dividen los pacientes dependiendo de los factores de riesgo, un riesgo despreciable, riesgo leve y riesgo moderado. Los pacientes que tienen un riesgo despreciable, pues ellos dicen que podrían llevarlos incluso con 2 horas de ayuno. Los pacientes que tienen un riesgo leve, como los pacientes que tengan alguna enfermedad sistémica grave, obesidad mórbida, si es menor de 12 meses, si tiene una hernia hiatal o si va para un procedimiento como una endoscopia digestiva superior, la broncoscopia, o se va a utilizar propofol como principal sedante, pues que estos pacientes ya deberían tener un ayuno hasta de 4 horas. Y ya los pacientes que tengan un riesgo moderado o alto, pues son pacientes que son de manejo pues, por el anestesiólogo. Lo que llama la atención es que ellos dicen que la probabilidad de aspiración clínicamente importante durante la sedación de procedimientos es insignificante. Eso es lo que se mostró en la evidencia. Sin embargo, hace exactamente 30 días sale esta carta al editor en la cual 3 anestesiólogos, uno de un hospital de Eslovenia, del hospital del MD Anderson y del centro Monash en Australia, hacen pues como la aclaración de que se está subestimando este riesgo y el hecho de que, hay una ausencia en la evidencia de riesgo, sin embargo no va a ser lo mismo que haya una evidencia de ausencia del riesgo. Por lo que ellos se basaron en estudios que eran retrospectivos y que no tenían la capacidad o el poder estadístico para generar este tipo de recomendaciones. Entonces quedamos en que van a ser, el ayuno va a ser 6 horas para sólidos, 2 para líquidos, y en caso de que se presente alguna alteración en el vaciamiento gástrico, 8 horas. Respecto al profesional que administra la sedación, un punto polémico. Aquí, en este metaanálisis de 2017, se trató de evaluar la seguridad y la efectividad de la sedación administrada por anestesiólogos y no anestesiólogos. Ellos evaluaron 16 estudios, cerca de 2.900 pacientes que iban a ser sometidos a procedimientos endoscópicos y encontraron que la satisfacción del endoscopista y del paciente era mayor si la brindaba anestesia. Sin embargo, no hubo diferencia en la hipoxemia cuando se comparó pues, anestesiólogos versus no anestesiólogos.
Por lo que ellos dicen, si el riesgo de eventos adversos relacionados con la sedación por no anestesiólogos es tan bajo, pues no vale la pena desperdiciar un recurso tan valioso como anestesia dando sedaciones en ese tipo de pacientes. Las recomendaciones de la guía en cuanto a esto es que deben haber al menos dos profesionales, uno de los cuales se debe encargar de la sedación y de monitorizar al paciente durante el procedimiento, que la persona que esté a cargo de la sedación tenga un entrenamiento formal, pero la guía no define qué es formal, para incrementar la satisfacción en el cuidado proporcionado y la seguridad durante el procedimiento. Y que el profesional que administra la sedación con Propofol tenga un entrenamiento formal en el uso de esta intervención. Tampoco define qué es formal en este tipo de formación o entrenamiento. La guía europea nos habla de que los pacientes que deben ser evaluados y manejados por anestesiología son los pacientes que tengan una enfermedad cardiovascular severa, un síndrome de apnea o hipopnea destructiva del sueño documentado o sospechado, la obesidad mórbida, la enfermedad renal crónica, la hepatopatía crónica, los mayores de 70 años y los pacientes ASA 3 o mayor. Esto de quién debe administrar la sedación realmente no es nuevo, es un punto que se ha tocado en todos los entes de anestesiología alrededor del mundo, y ellos hablan, pues principalmente la Joint Commission ha planteado su posición y dictan pues como algunas recomendaciones de dónde se debe llevar a cabo la sedación, y dice que la sedación se debe llevar a cabo en lugares donde haya un anestesiólogo disponible en caso de que se necesita, que esté inmediatamente disponible. Ellos toman la seguridad y la satisfacción del paciente en sedación como un ítem de calidad en la prestación del servicio y lo tienen en cuenta para la acreditación, pues, según sus normas. La doctora Liliana Suárez, quien es la presidenta del Comité de Sedación en Colombia para la SCARI, y que participó activamente en la creación de la guía, ella hace un recuento acerca de cómo fue la creación de la guía y antes de la guía qué era lo que había. Y un punto importante que ella habla es que, bueno, la evidencia no nos beneficia en cuanto a decir que la anestesia brindada por anestesiología tiene menos complicaciones, pero que debemos basarnos o que debemos ser muy fuertes en la parte de la seguridad, que la seguridad sea pues como la base para que la administración de la anestesia por anestesiólogos sea el factor diferenciador, y también que la formación del residente de anestesia tenga un punto específico de sedación fuera del quirófano en el pensum de manera formal, para que cuando salgamos a la vida laboral, pues esto no se nos haga extraño y que no se nos haga un entorno pues abrumador, porque a veces hay una cantidad de procedimientos y estamos en el entorno que habitualmente no estamos acostumbrados, pero es como el cambiar ese chip, ver que esa hace también parte importante de nuestra función. Con todo esto, la SCARE hace muchos años ha venido tratando de cambiar un poco la legislación, brindando argumentos para que la sedación sea administrada únicamente por anestesiólogos. A principios de año, finalizando el año pasado, ellos hacen unas recomendaciones sobre la administración de la sedación fuera del quirófano y plantean en conclusión que la sedación fuera del quirófano debe ser administrada únicamente por anestesiólogos, basados en que en cualquier momento se puede presentar un cambio en la condición del paciente y requiera pues como la atención especializada. Que los anestesiólogos, pues, que los odontólogos no tienen una competencia para administrar sedación endovenosa, ellos tienen una capacitación en el uso de óxido nitroso. Sin embargo, sabemos que el óxido nitroso tiene un componente importante en la contaminación ambiental que se debe ofrecer en unas condiciones seguras con unos dispositivos adecuados, y que el uso de la sedación del propofol por fuera del quirófano y de la unidad de cuidado intensivo debe ser exclusivo de manejo por el anestesiólogo. Respecto
a la monitorización, ¿qué se debe monitorizar en el paciente que va a sedación? Pues es claro, en la guía se menciona incluso desde la norma que se debe monitorizar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, el nivel de sedación, la capnografía, pero es también muy importante, y la guía, pues las condiciones de seguridad de la ASA lo mencionan, es que las alarmas estén fijadas en unos rangos que sean aceptables y que realmente nos sirvan, que estén activadas, que no las apaguemos. ¿Listo? Vamos a hablar únicamente de los ítems que pueden generar alguna confusión o controversia. Entonces, en el caso de la monitorización con capnografía, encontramos este metaanálisis de 2016 en el cual se comparaba la monitorización con capnografía versus solo la saturación y la vigilancia clínica. Ellos encontraron 6 ensayos clínicos, más de 2.500 pacientes, y encontraron que había una menor frecuencia de hipoxemia tanto cuando el paciente no tenía oxígeno suplementario como cuando el paciente tenía oxígeno suplementario. La recomendación entonces de la guía es que se sugiere el uso de capnografía cuando se encuentre disponible para disminuir la frecuencia de hipoxemia en estos pacientes. Como punto de buena práctica, dice que se debe usar la capnografía en pacientes que tengan un riesgo sustancial de sobresedación, es decir, cuando utilizamos propofol combinado con otros sedantes o simplemente propofol, y cuando no sea factible hacer una evaluación directa de la ventilación durante el procedimiento que implique manipulación de la vía aérea. La Sociedad Europea, basados en este metaanálisis de 2010, ellos dicen que la depresión respiratoria se detectó en 17.6 veces más cuando había una monitorización con capnografía, por lo cual ellos recomiendan que se debería utilizar en todos los pacientes que van a sedación. La guía canadiense menciona, basados en este metaanálisis de cerca de 5.400 pacientes, que la desaturación leve y grave se reduce cuando se utiliza la capnografía como elemento de monitorización, por lo que ellos hacen la recomendación de que cuando no se pueda observar el paciente, cuando se utilicen múltiples agentes sedantes, y si previamente se identifica un mayor riesgo de presión respiratoria o obstrucción de las vías aéreas, pues se debe utilizar la capnografía. Respecto a la monitorización con BIS, en este metaanálisis que recogió cerca de 10 ensayos clínicos, cerca de 1.040 pacientes que iban a ser sometidos a CEPRE, mucosectomía, ecoendoscopia, colonoscopia. Lo único que ellos encontraron a favor del BIS era que disminuía el consumo de propofol, pero no hubo diferencia en el tiempo de recuperación, en la duración del procedimiento, en la desaturación, la hipotensión, la bradicardia o la satisfacción del paciente o de quien realiza el procedimiento, por lo cual la guía recomienda que no se debe utilizar el BIS para monitorización de los pacientes que van a ir a sedación. Respecto a la monitorización de la profundidad en la sedación, después de revisar más de 40 estudios, de los cuales incluían más de 27 escalas de sedación, ellos, pues en la guía se recomienda la utilización de la escala de sedación Ramsay porque tiene una mejor correlación entre los especialistas, enfermeras, médicos y fisioterapeutas, por lo cual, entre más sencilla sea la forma de monitorización, pues más fácil que la gente se adhiera a ellas, y por eso ellos recomiendan con una fuerza, pues dicen que la fuerza de recomendación es fuerte, y en caso de que no se pueda utilizar, aunque no vemos razones como para que no se pueda utilizar, que se utilice la escala RASH. Respecto a intervenciones farmacológicas seguras y efectivas para la sedación fuera del quirófano, tenemos pues, que no hay una receta mágica para la sedación, que debemos basarnos en los mecanismos, en las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de los medicamentos, aprovechar los medicamentos que tengan un inicio de acción rápido, como el propofol, el remifentanil en caso de que lo tengamos que utilizar, la ketamina, y también mirar para qué procedimiento voy. Si vamos para un procedimiento corto, por ejemplo, una
endoscopia que puede durar entre 3 y 5 minutos, pues realmente no se justifica utilizar un procedimiento, un medicamento que va a tener una duración de más de 20 minutos, 30 minutos. Entonces también tener en cuenta la población en la que estamos utilizando la sedación para proporcionar pues como los medicamentos, el esquema adecuado. Respecto al propofol versus agentes tradicionales, llámese agentes tradicionales, midazolam, fentanil y meperidina, este metaanálisis es cerca, bueno, en ellos recolectaron 22 ensayos clínicos, 1.798 pacientes, y había 912 pacientes en los cuales se utilizó propofol, 886 los agentes tradicionales, y encontraron que no había diferencia en la hipoxemia, en la hipotensión, apneas, ni en la satisfacción, ni la duración del procedimiento. Por lo que el propofol, respecto al propofol, encontraban que es un agente seguro, efectivo para la endoscopia gastrointestinal, que facilita una recuperación más rápida, un mejor nivel de sedación y una mayor cooperación del paciente durante el procedimiento respecto a los agentes tradicionales, sin aumentar el riesgo de complicaciones cardiopulmonares. Respecto al propofol más fentanil y la ketamina más midazolam, les traigo este estudio, un ensayo cuasi experimental de 113 pacientes, realmente sí es pequeño, pero lo que les quiero mostrar es que cuando se brindaba propofol más midazolam, el tiempo de recuperación desde la última dosis en que de aplicación del medicamento fue cerca de 20 minutos, mientras que cuando se administró ketamina fue más del doble del tiempo para la recuperación del paciente. Entonces hay que tenerlo en cuenta dependiendo de dónde estemos, pues de cuáles sean nuestros objetivos de sedación. Entonces, el propofol va a tener un menor tiempo de recuperación, pero con una mayor frecuencia de hipoxemia. No hay diferencia entre las apneas, la agitación, el laringoespasmo o los episodios de vómito, por lo menos no estadísticamente. Recordar que los pacientes, la guía siempre menciona que los pacientes deben tener oxígeno suplementario, aunque no hay claridad acerca de con qué método, pues con unas gafas nasales sería pues como suficiente. En algunas guías se menciona que sea pues, como una cánula de alto flujo, pero realmente eso sí pues sería algo que estaría pues como exagerado pronto. Respecto al uso de desmetomedina frente a midazolam para endoscopia gastrointestinal, en este metaanálisis en el cual se incluyeron 469 pacientes, se encontró que había una menor suspensión del procedimiento y un mejor nivel de sedación, medido con la escala Ramsay, y que no había diferencia entre la hipoxemia, la hipotensión o el tiempo de recuperación. Respecto a las opciones farmacológicas, según el escenario que nos brinda la guía, ellos hablan, el primer escenario van a ser los procedimientos endoscópicos, la endoscopia, econdoscopia, cistoscopia, colonoscopia. Ellos van a requerir como objetivos que tengan analgesia, hipnosis, ansiolisis, por lo cual la primera recomendación es que ellos utilicen anestésico tópico y propofol como primera alternativa para la sedación, en caso de que no sea factible que se use midazolam o ketamina. Respecto a los procedimientos odontológicos, pues los objetivos van a ser analgesia, hipnosis y ansiolisis, el anestésico local asociado al óxido nitroso como primera alternativa, y en caso de que no se pueda, pues que se utilice el midazolam oral o nasal. Recordemos que los odontólogos no tienen pues, como la potestad como para utilizar sedación intravenosa porque no tienen la formación para administrarlos. En caso de que sea un procedimiento odontológico de mayor invasividad, se recomienda el uso de midazolam. En caso de que no sea factible, pues utilizar propofol. Para los procedimientos de imágenes diagnósticas, las imágenes diagnósticas van a requerir simplemente ansiolisis e hipnosis para que el paciente pues, permita la realización del procedimiento. Se sugiere entonces como primera alternativa el uso de propofol seguido de midazolam o dexmedetomidina en caso de que no sea factible el uso de propofol. Ya si son procedimientos más invasivos como radiología intervencionista, ellos mencionan que se va a requerir analgesia, hipnosis y ansiolisis,
Por lo que la primera recomendación es que, primero, anestésico local para todo, tópico, infiltrativo o troncular, y como primera medida la ketamina más midazolam, que en caso de que no se pueda utilizar la dexmedetomidina o un opioide cuando no sea factible el uso de ketamina, y que el propofol en caso de que no se pueda utilizar el midazolam. Respecto al servicio de urgencias, ellos mencionan que lo que se va a requerir es analgesia y ansiolisis. Encontramos entonces el anestésico local y la ketamina como ketamina más midazolam como primera alternativa, y que se sugiere el propofol cuando no sea factible el uso de midazolam. En caso de que no esté disponible, pues el uso de un opioide de corta acción podría ser también efectivo en esta situación. Por último, les quería traer un caso de un estudio colombiano que está pues, en proceso de publicación. Este estudio quiso mostrar la satisfacción y la seguridad de un esquema de sedación basado en 3 fármacos con dosis muy bajas en una población de pacientes mayores de 60 años, ASA 1, ASA 2, en una unidad privada de gastroenterología con unas dosis bajas de hipnóticos, ya vamos a ver cuáles. Estas fueron las mezclas que se utilizaron. Estas son las concentraciones: midazolam en 0.5 miligramos por mililitro, ketamina 5 miligramos por mililitro y propofol 8 miligramos por mililitro, lidocaína 4 miligramos por mililitro, para evitar pues como el malestar que genera la inyección de propofol. Ellos daban un bolo inicial de 1 mililitro de la primera mezcla y 2 mililitros de la segunda mezcla, y posteriormente titulaban a demanda pues como del paciente. Encontrando entonces que las dosis que utilizaron, que alcanzaron para sedación, fueron midazolam 1.1 miligramo en promedio, con una dosis de 0.015 miligramos por kilo, dosis de propofol 35.7 miligramos por kilo y 0.58 miligramos por kilo. Y la ketamina 11 miligramos o 0.15 miligramos, 0.15 miligramos por kilo, lo cual realmente son dosis muy bajas. Si uno mira la literatura, esas dosis pueden, cuando se utiliza por ejemplo propofol, puede ir entre 70 y 120 miligramos de propofol, lo cual son dosis muy altas y puede llevar entonces a complicación. Además que estamos hablando de una población que puede ser más sensible a estos efectos de los medicamentos, lo cual, lo principal que les quería traer con esto es que la asociación de estos medicamentos puede ser segura en la medida en que se disminuyen mucho las dosis que se tienen que usar de los medicamentos y genera una sedación efectiva y segura para los pacientes. Ellos encontraron una satisfacción del paciente mayor al 98%. El nivel de sedación estuvo entre una sedación Ramsay entre 2 y 3. La satisfacción del operador también fue superior al 98%. Y las complicaciones mayores, realmente no hubo complicaciones mayores. De complicaciones menores, ellos tuvieron en cuenta la desaturación, la hipertensión y, y tuvieron un episodio de laringoespasmo durante pues, como estos casos. Realmente es un estudio pequeño, pero es una muestra de que se puede hacer pues, como investigación, de que en este campo, que realmente no hay mucho, pues, se pueda avanzar y se puede investigar. Y agradezco pues como al doctor Francisco, a Lisandro y a Álvaro Medrano que me permitieron presentar este estudio en esta charla. Y como conclusión, pues entonces tenemos que la sedación fuera del quirófano es segura, que no hay una fórmula mágica, pero que poseemos de muchas opciones para crear un esquema seguro y efectivo, que el proveedor de sedación debe estar capacitado de una forma adecuada, que el éxito de la sedación es adelantarse a la complicación, hacer una buena evaluación, una elección adecuada del esquema y una adecuada vigilancia, que la sedación debe centralizarse en el departamento de anestesia, no para que anestesia de todas las anestesias, las sedaciones, sino para que anestesia esté a cargo de estos grupos que dan sedación y que esté disponible en caso de cualquier evento adverso o complicación que se presente durante la sedación. Muchas gracias, esto era lo que les traía el día de hoy.